Hola, soy Alejandro Lara, creador de este canal, y hoy hablaremos de qué es lo peor que puede pasar si es que inviertes tu dinero en bolsa de valores antes de una crisis financiera. Te voy a platicar la historia de César, el que puede ser fácilmente el peor inversionista de la historia. Money Movimiento ha subido 8 puntos después de un desplome de 75 puntos esta mañana. No. Primero quiero comentarte que la idea de este video surgió a partir de uno que vi en inglés titulado What if you only invested at market peaks. Ese video a su vez se inspiró en una entrada en un blog llamado A Well of Common Sense del autor Ben Carlson, que por lo que pude investigar es quien se lleva los créditos por tener la idea original. Además encontré una entrada en un blog de Rankia del autor Gaspar también bastante interesante. Así que inspirado en esa entrada de Ben Carlson, esta es mi versión del ejercicio utilizando los recursos que yo conozco con ciertos cambios, actualizada 2022, y te adelanto, los resultados son bastante interesantes. Entonces te platico. César, el protagonista de nuestra historia, nació por allá de los años 50. Así que cuando comienza a interesarse por las inversiones, tiene alrededor de 20 años, estamos por ahí de 1970, y es una persona que me recuerda bastante a mi yo más joven. Y probablemente tú también te identificas con él, porque es una persona que se comienza a interesar por las inversiones, recién comienza a ganar dinero consistentemente y sabe además que el ahorro es la clave para lograr sus metas financieras. Y había escuchado hablar específicamente de un ETF del S&P 500, que de acuerdo a lo que le decían era una forma bastante sencilla de invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En ese entonces los ETFs aún no se listaban, pero yo tengo el poder del guión. Entonces César decide que va a invertir su dinero en un ETF del S&P 500, pero como posiblemente nos pasó a todos, al inicio estaba dubitativo, no sabía exactamente cuál era el mejor momento para invertir, así que llegó a la conclusión de que iba a invertir únicamente hasta que hubiera comprobado que el mercado había tenido un gran desempeño. Y en 1972 el S&P 500 tuvo un rendimiento cercano al 20%, así que César estaba seguro de que ese era el mejor momento para invertir. No me preguntes de dónde, pero él ya tenía 100,000 pesos y aquí comienza su vida financiera. En 1972 invierte sus primeros 100,000 pesos. Y para hacer el ejercicio más enriquecedor, como tengo el poder del guión, en otras partes del mundo, o vamos a suponer en otros universos, el multiverso es real, también había otros Césars que también comenzaban a invertir y también tenían 100,000 pesos, pero eligieron portafolios diferentes, de modo que uno de ellos tenía un portafolio compuesto por un ETF del mercado internacional excluyendo Estados Unidos. Otro decidió invertir en un ETF de todo el mundo y el último le apostó a un ETF de los mercados desarrollados. Y lo que sigue es el primero de muchos de los peores momentos para invertir. En 1973 llegó la llamada crisis del petróleo. Hablando del S&P 500, tuvo un ajuste del 48%, así que en menos de un año César vio cómo casi la mitad de su dinero se esfumaba. Y como podemos ver en esta tabla, lo mismo pasaba con los otros Césars. Sus portafolios también tuvieron ajustes de entre el 30 al 50%, aunque todos ellos lo tenían bien claro. Su estrategia era de largo plazo y sabían que mientras no vendieran su posición, no capitalizaban su pérdida y que si aguantaban la inversión en algún momento, o al menos así lo había demostrado la historia, la bolsa de valores se iba a recuperar. Así que como el fiel planificador que era César, decidió seguir el plan y aguantar su inversión. Eso sí, ese día algo se rompió dentro de César y dijo nada de volver a invertir en bolsa de valores, mejor me voy por la tranquilita. Voy a seguir ahorrando consistentemente, pero voy a guardar mi dinero en el banco. Aunque no me genere rendimiento, al menos ya no voy a perder dinero. Así que César ahorró consistentemente 14,285 pesos cada año
durante 14 años más, de modo que para 1986 había juntado 200,000 pesos. César volteó a ver la bolsa de valores y vio que había tenido un gran desempeño en los últimos 5 años. Tan solo en 1985 el S&P 500 había dado más de 30% de rendimiento y decidió regresar a bolsa de valores. Paréntesis, vamos a introducir en el guión a otro César que ese año comenzó a invertir en un portafolio como el que yo diseñé para mi retiro y que además estoy compartiendo en este canal. Nada más que a este César le vamos a dar unos hipotéticos 712,000 pesos para comenzar, que es lo que tenían en promedio los otros Césars. Ya te hice un pequeño spoiler. Los Césars no van perdiendo dinero. Continuemos con el ejemplo. El lunes 19 de octubre de 1987, menos de un año después de que César invirtió, volvió a comprobar que no era el hijo favorito de Dios, ya que ese día sucedió algo histórico. Todos los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron. El S&P 500 perdió más del 20% de su valor en un solo día en un hecho histórico conocido como el Black Monday. Y puedes ver en la tabla, lo mismo pasó con los portafolios de los demás Césars. Aún con todo esto, eso sí, me imagino bastante preocupados, ninguno de ellos decidió vender su posición. Pero eso sí, todos decidieron volver a alejarse de bolsa de valores. Pero no olvidemos que César tenía una gran virtud. Era un ahorrador consistente. Ese año César escala profesionalmente. Quizás se vuelve youtuber y con ello gana más dinero. A partir de este año ahorra 28,571.43 pesos cada año durante otros 14 años. De modo que para el año 2000 ya tenía 400,000 pesos más. Entonces, en el año 2000, con el auge del internet, a las empresas del sector tecnológico les estaba yendo bastante bien y César no se quería perder ese tren. Él pensaba, ya no me puede ir tan mal. Así que ese año invierte sus 400,000 pesos. Menos de un año después, en 2001, reventó la burbuja de las .com. El S&P 500 ajustó casi un 50% y podemos ver lo mismo pasó con los otros portafolios. Pero volvemos a lo mismo, César era un planificador inquebrantable y no vendió su posición. Aunque eso sí, algo estaba pasando, no era normal que justo le atinara al peor momento para invertir, pero mientras averiguaba qué era, siguió ahorrando consistentemente. De modo que para 2007 había juntado ya 600,000 pesos. ¿Y qué crees que volvió a hacer? Esta vez no tengo una explicación, simplemente tengo el poder del guión. Volvió a invertir en bolsa de valores. Y un año después, en 2008, se desató una crisis financiera global provocada por las hipotecas subprime. Los portafolios perdieron entre el 30 y el 50% de su valor, pero nuevamente todos aguantaron su inversión. Y también todos seguían con la que era su mayor virtud: ahorraban consistentemente. Llega el 2022, el Cruz Azul ya había sido campeón. Más sorprendente aún, el Atlas había sido bicampeón. Ash Ketchum ya había ganado una liga Pokémon y César había ahorrado 800,000 pesos y pensó, la pandemia del COVID ya pasó, ya no puede suceder nada malo, así que invirtió sus 800,000 en bolsa de valores. Pero ¿qué crees? Llegó la inflación y a la fecha tenemos a los portafolios perdiendo entre el 15 y el 20% de su valor. Para este año 2022, César ya tendría 71 años. También se nos pasó un poquito la mano, ya se debió de haber retirado. Sin embargo, yo quería tener el ejercicio completo hasta la fecha actual. Así que vamos a ver rango por rango qué es lo que sucedió en cada crisis financiera. En 1972, a pesar de que los portafolios comenzaron bastante mal, y esta es una constante con las siguientes crisis financieras, después de 14 años todos los portafolios en promedio habían ganado 12.24% anual compuesto. Aquí tenemos la primera lección. Nota que el portafolio del S&P 500 tuvo el peor desempeño.
así que no siempre Estados Unidos lo hace mejor que el resto del mundo. Pasando a la siguiente crisis financiera, en 1986, a pesar de que en el Black Monday los mercados tuvieron una caída bastante estrepitosa, todos se recuperaron rápidamente. Y esto me recuerda mucho a lo que pasó en 2020 con lo del COVID. Terminamos con un año positivo, a pesar de que en algún momento el mercado perdió casi el 30% de su valor. Nota también en la gráfica que a partir de 1995 el S&P 500 parece un cohete. Y aquí también introducimos al portafolio que yo estoy creando para mi retiro. Esta es la segunda crisis financiera. Así que nuestros inversionistas ya habían aportado 300,000 pesos en total que invirtieron en el peor momento, pero aún con esto, todos ya tenían portafolios millonarios, aunque malos inversionistas estaban viendo los frutos de su ahorro consistente. En la siguiente crisis, donde aportaron 400,000 pesos más, nuevamente todos tuvieron un gran desempeño. Aquí me interesa que notes cómo un portafolio bien diversificado globalmente y con una parte en renta fija ayuda bastante a soportar las caídas. Pasando a la crisis de las hipotecas subprime, aquí cada uno aportó 600,000 pesos más y nuevamente todos acabaron con rendimiento positivo, pero los portafolios del S&P 500 y los diversificados globalmente multiplicaron el capital por 4 y por 3 respectivamente. Esto tan solo en 14 años. Y ya entrando en 2022, donde aportaron nuevamente 800,000 pesos, con el reciente ajuste del mercado, estos son los montos que tiene actualmente cada uno de estos portafolios. El monto total que invirtió César fue de 2.1 millones de pesos y 2.5 millones de pesos para el César que invirtió en el portafolio que tenemos en el canal. Podemos ver que el del S&P 500, si bien fue el más volátil, también tuvo el mejor desempeño. Mi portafolio fue menos volátil y fue el segundo mejor si hablamos únicamente de rendimiento. Y también te sorprenderá saber que a pesar de que César bien puede ser el peor inversionista de la historia, tan solo con aguantar su inversión y seguir su plan, terminó con un rendimiento positivo en todos los casos. Rendimientos, creo yo, que para ser el peor inversionista de la historia no son nada despreciables, pero el resultado pudo mejorar si tan solo César no se hubiera salido de bolsa de valores y hubiera aportado consistentemente cada mes. Es decir, si César hubiera promediado a la baja. Si él hubiera hecho esto, este sería su rendimiento compuesto anual. En todos los casos tendríamos rendimientos cercanos al 10%. Así que podríamos decir que la diferencia entre estos dos escenarios fue el costo que César tuvo que pagar por ser el peor inversionista de la historia. Aquí nada más como nota, una mejor manera de calcular el rendimiento es si consideramos que César realmente aportó una cantidad cada año y la fórmula que considera todos esos flujos de efectivo es la tasa interna de retorno. Así que si calculamos esta tasa para cada uno de nuestros portafolios, tuvimos rendimientos de entre el 5 y el 9% anual. Y no sé qué es lo que esperabas tú. A mí fue un ejercicio que me gustó bastante. Los resultados me sorprendieron. Y sobre todo encuentro varias lecciones muy importantes que te voy a compartir. La primera es la importancia de tener un portafolio de inversión diversificado globalmente, ya que si bien en los últimos años el mercado de Estados Unidos ha tenido un gran desempeño, no siempre es así y nada nos asegura que será así en el futuro. 2. Invertir no es lo más importante para tu dinero. Hay dos virtudes, dos acciones que tienen una mayor recompensa. La primera, ahorrar consistentemente, ya que el rendimiento que obtienes al invertir, sobre todo tratándose de bolsa de valores, no depende de ti. Ahorrar consistentemente, eso sí está en tus manos. 2. Pensar a largo plazo ha tenido su recompensa en el pasado y es probable que también nos recompense en el futuro. Tercera lección, las crisis financieras suceden de media una cada 10 años. Así que si tú llegaras a invertir en el peor momento para hacerlo, necesitas darle al menos 10 años a tu portafolio para que se recupere.
Por eso decimos que si tu meta financiera no es igual o mayor a 10 años, quizás bolsa de valores no es el mejor lugar para invertir tu dinero. Finalmente, esto ya de manera personal, soy una persona que en sus proyecciones siempre tiende al pesimismo. Y en el ejercicio que hicimos, el único peor escenario que hubiera tenido nuestro inversionista es que hubiera capitalizado su pérdida, pero dado que no lo hizo, él siempre invirtió en el peor momento para hacerlo. Así que la mayor conclusión que yo me llevo de este ejercicio es que me autodemostré que tener un rendimiento positivo en el largo plazo en bolsa de valores es bastante sencillo. Basta con tener un portafolio diversificado globalmente y seguir al pie de la letra tu estrategia de inversión. Eso sí, el ejercicio que acabamos de ver no aplica para acciones. Número 6, ya de pilón, deja que el interés compuesto haga lo suyo. Eso sería todo para este video. Yo soy Alejandro Lara. Espero que la información te haya gustado, te haya servido, te haya entretenido, ¿por qué no? Si fue así y si te interesa ver más videos, te invito a considerar suscribirte a este bonito canal. Basta con que le piques al botón que vas a ver por aquí, es gratis. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.